Estimada docente, mis cordiales saludos y agradecerle una vez más por permitirme realizar este trabajo en el curso de Filosofía del Derecho. En esta oportunidad he tocado el tema informalidad en el Perú, el cual doy inicio con una pequeña introducción. La informalidad laboral continúa marcando la realidad del mercado de trabajo en Perú. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, para el cierre del 2023, la tasa de informalidad laboral a nivel nacional alcanza el 72.6%. Esta proporción se acentúa en zonas rurales, donde más del 95% de los trabajadores ocupados lo hacen de manera informal, mientras que en las áreas urbanas la prevalencia disminuye, aunque sigue siendo elevada alrededor del 65%. Este fenómeno impacta directamente en la estructura productiva y limita el crecimiento económico del país. Dada la alta informalidad, gran parte del empleo generado carece de protección social, lo que se traduce en baja productividad, escaso acceso al crédito, menor recaudación tributaria, empresas informales que suelen operar en sectores de menor valor agregado, sin acceso adecuado a tecnologías o capacitación, arrastrando consigo a sus empleados a condiciones de inestabilidad e incertidumbre. La informalidad en el Perú. La informalidad en el Perú es un problema estructural grave que afecta alrededor del 71 al 75% de la fuerza laboral, con más de 12 millones de trabajadores en esta situación, el cual se caracteriza por la falta de beneficios laborales y protección social. Y se encuentra en sectores como la agricultura, comercio y servicios. Las causas principales incluye la falta de empleo formal de calidad y un marco regulatorio que no se adapta a una gran parte de la población trabajadora. Esto genera vulnerabilidad, poca productividad y bajos ingresos para los trabajadores. La informalidad laboral continúa marcando la realidad del mercado de trabajo en Perú. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, para el 2023 la tasa de informalidad laboral a nivel nacional alcanza el 72.6%. Esta proporción se acentúa en zonas rurales, donde más del 95% de trabajadores ocupados lo hacen de manera informal, mientras que en las áreas urbanas la prevalencia disminuye aunque sigue siendo elevada alrededor del 65%. La informalidad. Como un concepto es la actividad económica que no está registrada o regulada o protegida por marcos legales o normativos, lo que implica la falta de contratos laborales o prestaciones sociales y pago de impuestos. Se refiere tanto a unidades productivas que no están constituidas legalmente como el empleo que no cumple la legislación laboral. Eh, en una fuente de información, Reintera y Román 2014, es más, pueden laborar en empresas legalmente registradas, pero carecer de contrato laboral o incluso teniéndolo las remuneraciones percibidas. No consideran descuentos obligatorios legales como FP o NP, etc. Por lo tanto, se supone que cuando el trabajador no es protegido por el contrato, tenga que velar automáticamente por su bienestar si, por ejemplo, queda desempleado repentinamente o no se encuentra en condiciones de seguir trabajando por una enfermedad. Si tuviese un contrato formal, ese tipo de eventualidades estarían previstas y se indicarían procedimientos para su recuperación. Características de la informalidad. Las características principales de la informalidad incluyen la falta de protección legal y de acceso a beneficios sociales como seguros de salud, pensiones o vacaciones pagadas. Se asocia con bajos ingresos y condiciones precarias. La incertidumbre en la duración del empleo y la falta de derecho a la negociación colectiva y los otros rangos comunes son bajos niveles de producción, la falta de estabilidad económica para el trabajador y una alta vulnerabilidad para el despidos, impagos, salarios y otras extras remuneraciones. ¿Cómo se produce la informalidad en el Perú? La informalidad en el Perú se produce por una combinación de factores estructurales y coyunturales, o sea, actuales, en un marco normativo complejo para las empresas. La baja productividad, altos costos de formalización y la falta de incentivos adecuados a nivel laboral. Se debe a la limitada generación de empleo formal que empuja a trabajadores a buscar ingresos en actividades de baja productividad. Según un informe del BCR, o sea, Banco Central de Reserva, la informalidad surge cuando los costos de circunscribirse al marco legal y normativo de un país son superiores a los beneficios que ello conlleva
que ello conlleva. La formalidad involucra costos, tanto en términos de ingresar a este sector, largos, costosos procesos de inscripción y registros, como un término de permanecer dentro de sí mismo, pago de impuestos, cumplir normas referidas a beneficios laborales y remuneraciones. Ahora, ¿cuáles son los factores estructurales del mercado laboral? Son, bueno, he considerado cuatro: la escasez del empleo formal, la baja productividad, la desigualdad de género y la desaceleración económica. Entre la escasez de empleo formal, la falta de creación de puestos de trabajo formales y productivos para la creciente cantidad de jóvenes que ingresan a la fuerza laboral. Baja productividad en torno a la informalidad está asociado a bajos niveles de productividad y capitalización de empresas. Desigualdad de género. Se han observado que la informalidad afecta de manera diferente según el género, aunque las mujeres representan una gran parte importante de las empresas informales. En la desaceleración económica, la crisis económica genera un aumento de desempleo, lo que empuja a personas hacia la informalidad. Factores individuales, también hemos considerado. En factores individuales mayormente influyen el nivel educativo, ya que existen bajos niveles de educación y capacitación laboral, lo que limita el acceso de empleos formales de calidad. La migración de personas a las ciudades es un factor que influye a la informalidad laboral, cuando las personas del campo migran a la ciudad por una oportunidad o un mejor sueño. Factores institucionales normativos que van a influir también en el factor de lo que es la informalidad. La carga tributaria y costos de formalización, los altos costos de trámites y complejos y la falta de coordinación entre entidades dificultan la formalización de pequeñas empresas y microempresas. Normativa laboral, la corrupción también, que es una parte del Estado reflejada es un factor que fomenta la información. La falta de protección social, que incluye trabajo de seguridad social, pensiones y beneficios laborales. Según informe de RPP, el 76% de los trabajadores peruanos tienen un empleo informal, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática. También, con esto se estima que 3 de cada 4 trabajadores laboran en condiciones de informalidad. Acciones para reducir la informalidad. Bueno, las acciones que se puede tomar es simplificar las normas laborales. O sea, la legislación actual laboral es voluminosa. La mayoría de pequeñas empresas no tienen la capacidad de cumplir en su totalidad. En este sentido, es necesario simplificar la capacidad de procedimientos. Fiscalización laboral con acompañamiento empresarial, facilitar el cumplimiento de la atribución usando la tecnología y brindar incentivos a los trabajadores para ser formales. Bueno, en el análisis como tema de fondo, en el análisis que nos pide para un análisis según las teorías de óptimo de Pareto frente a la informalidad en el Perú, según la teoría de óptimo de Pareto, las soluciones de la informalidad en el Perú deben buscar que la situación mejore en algunos sin empeorar para otros. Esto implica políticas que simplifiquen la formalización para reducir la carga de los empresarios y trabajadores, como la simplificación de regímenes tributarios y laborales, que las ganancias de formalizar superen los costos. También se puede mejorar el bienestar de los demás vulnerables, mejorando la calidad de los servicios de seguridad social y mediante transferencias económicas, buscando un equilibrio entre eficiencia y equidad. Ahora, según el análisis del liberalismo de Nozick, para solucionar la informalidad en el Perú se debe limitar la intervención del Estado y garantizar un marco de justicia y libre mercado, protegiendo la propiedad privada y los contratos voluntarios sin imponer soluciones de justicia social que violen la libertad individual. Esto se enfocaría en eliminar trabas burocráticas y simplificar los trámites para facilitar que la gente prefiera la formalidad por cuenta propia, no por fuerza o imposición de impuestos. Como siguiente análisis de la informalidad peruana utilizando la estrategia de Maximin de Rawls, se debe considerar que el peor resultado posible para las más vulnerables y a partir de ahí diseñar políticas que maximicen la situación del grupo más desfavorecido. Esto implica evaluar los peores escenarios de los trabajadores informales, como la falta de protección social y los bajos salarios, y priorizar políticas públicas que mejoren sus condiciones, por ejemplo, simplificando normas laborales, fomentando la diversificación productiva para crear empleos formales bien remunerados. Más o menos esto nos quiere decir que en la estrategia de Maximin es llevar esto a un análisis donde el informal, ver a dónde, hasta qué punto bajo puede llegar. Y de ese punto bajo,
cómo podemos acelerar su posible crecimiento, las probabilidades, de dónde podemos sacar el buen provecho de esta política, ¿no? Ahora, como conclusiones puedo decir como estudiante que la informalidad peruana es un problema muy complejo que abarca la falta de productividad, la pobreza y problemas en la estructura laboral. La falta de empleo formal empuja a la población a la informalidad y a la excesiva fiscalización que agravan el problema. También podemos considerar que la corrupción es uno de los factores que influyen a la informalidad que desanima la formalización. A través de este pequeño análisis de la informalidad peruana podemos reafirmar que es un problema complejo y salir de ello requerirá el apoyo de todos en particular. Y como referencias bibliográficas para este trabajo he tomado como referencia la información del Instituto Nacional de Estadística e Informática, también un informe del Banco Central de Reserva del Perú, también del Instituto Peruano de Economía y el informe de análisis de RPP, Radio Programa del Perú. Muchas gracias, estimada docente.